Muy buenas noches para todos. Damos inicio a nuestro encuentro de hoy con el licenciado Enrique Dentiche, quien estará compartiendo grandes conocimientos acerca como tema la doctrina de la aviación en la guerra del Chaco. Entonces es un placer, licenciado, contar con su presencia para esta gran audiencia de la Asociación Cultural Replanteo Histórico, además del periódico Replanteo Histórico. Es un gusto tenerlo aquí en este espacio de difusión de la historia paraguaya. Para nosotros es grato contar con usted, con su apoyo, también con su tiempo en difundir lo que es un poco de conocimiento acerca de la aviación, que es un tema un poco no muy conocido, pero que es muy interesante y que ayudó también bastante al Paraguay en la causa de la guerra nacional, ¿verdad?, contra la República de Bolivia, en este caso el Estado ya plurinacional de Bolivia. Entonces, muchas gracias, también bienvenidos a toda la audiencia quien está aquí presente y también a través del Facebook que nos están siguiendo a través de la página de Replanteo Histórico. Muchas gracias a todos por su participación y damos inicio entonces a lo que es el tema de hoy, la doctrina de la aviación en la guerra del Chaco. Con el licenciado, el señor Luis Melo estará hablando un poquitito para conocer un poquito la hoja de vida, el currículum del licenciado Enrique, para conocer un poco la trayectoria de nuestro gran expositor que tenemos hoy, que estará compartiendo con nosotros. Entonces, una de las reglas también para los foristas es que pueden ir escribiendo sus preguntas en el mensaje si tienen alguna pregunta, o cuando el expositor lo considere conveniente parar y él hacer las preguntas. Ya queda a criterio del licenciado. Bueno, señor Luis Melo. Mi nombre es Luis Melo, yo soy el vicepresidente de la Asociación Replanteo Histórico y también tengo la responsabilidad de organizar un poco nuestro periódico, también denominado Replanteo Histórico, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo y este es nuestro 6º conversatorio, así que muchas gracias en principio a todos los presentes. Generalmente presentamos y hablamos acerca del currículum de cada uno de nuestros invitados. En esta oportunidad, ustedes habrán leído en la invitación el brillante currículum profesional que tiene el licenciado Enrique Salvador Dentiche. Pero yo quería referirme en esta pequeña introducción, más que nada, a comentarles que nosotros estamos radicados en la ciudad de Buenos Aires, y que al igual que su persona, quien les habla es hijo de un excombatiente de la guerra del Chaco. Nuestros padres se reunían en la ciudad de Buenos Aires en las reuniones que hacían los excombatientes hasta hace algunos años. Lamentablemente se fueron yendo uno tras otro y creo que quedan 2 o 3 nada más acá que ya viven en la soledad de su hogar, ¿no?, un poco abandonados. Y seguramente que nuestro invitado, al igual que mi persona, empezó a redimensionar la actuación de estos héroes que dejaron todo ahí en el infierno verde sin pedir nada a cambio. Esos campesinos que pusieron el pecho, que tuvieron todo tipo de carencias, y por qué no también incluir en ellos a los valientes aviadores, a los mecánicos, a los pilotos PAN navales y a los mecánicos que hicieron milagros con los pocos recursos que tenían a su disposición. Y fundamentalmente nuestro expositor nos va a entregar con toda seguridad algunas vivencias personales, algunos datos e informaciones vinculados con la aeronáutica, dado que es hijo del coronel, su homónimo Enrique Salvador Dentiche, uno de los pilotos que participara en su juventud en la guerra del Chaco y que tuvieron desempeño en la República del Paraguay en la actividad estatal y en la actividad privada. Así que yo le tengo que agradecer al destino que a través de esta temática que nos atrapa, que es la guerra del Chaco, haber podido conocer al expositor de esta noche. Así que muchas gracias, licenciado Enrique Dentiche,
lo vamos a escuchar atentamente durante toda la noche y después seguramente va a haber un coloquio, un intercambio de preguntas como lo hacemos habitualmente. Así que adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, Luis. Debo agradecerte esta oportunidad. Ciertamente hace muchísimos años que estamos en la Argentina radicados, no por voluntad propia en principio, pero sí ya después por una necesidad biológica. Uno se casa, tiene hijos y también nietos, y la tierra lo aferra a uno. Yo encuentro acá entre los presentes a Hermes Gómez Inar, que es, mejor dicho, el hijo del camarada de papá en la cuarta promoción de pilotos de la Escuela de Aviación Militar del Paraguay, cuando la guerra. También fue uno de la segunda promoción, tengo entendido, de mecánicos aviadores militares, Hermes. Papá también con él compartió su paso por la LAN cuando fue gerente general y después con infautos momentos de la historia personal. Para mí es un gusto enorme, pero tengo que ser muy, muy exacto en lo que voy a decir. A mí no me interesa hablar de batallas, no me interesa hablar de horarios, días o lo que fuere, de sucesos históricos. Yo prefiero ver algo mucho más profundo, que es qué doctrina tenía cada país en la utilización de la aeronáutica durante el conflicto. En primer lugar, porque me parece que lo más interesante siempre es saber qué doctrina se utiliza. Y la doctrina, para mí, es el conjunto de principios, enseñanzas, instrucciones que tiene cualquier actividad que se desarrolla en la vida humana. Fundamentalmente siempre digo que la solución es doctrina. O sea, si hay una solución, esa es la actividad o actitud o impronta que hay que aplicar para poder solucionar un problema. Y en este sentido siempre uso un ejemplo para mis alumnos tanto de carrera de grado como de maestría. La solución a hacer doctrina, si yo quiero grabar un clavo, lo primero que hago es busco un martillo, no lo voy a hacer con un pañuelo. Entonces tengo que tener el recurso correcto, tengo que tener la preparación correcta intelectualmente hablando, y fundamentalmente tengo también que tener una serie de elementos que estén acordes con lo que voy a realizar. Y a mí me fascinó eso porque me parece que es más importante saber qué hay en la cabeza del que conduce cualquier actividad que lo que es realmente la anécdota histórica. No le quito valor a la anécdota histórica, muy lejos de mí. Considero que yo no soy historiador, soy economista y me formé en escuelas muy fuertes de economía en Estados Unidos. Carezco, digamos, de la facilidad que puede tener alguien que se dedica al estudio histórico. Yo hago análisis de carácter más político y referencio todo a, seguramente vos, Hermes, también coincidirás conmigo, que tenemos esa forma de trabajar cuando hacemos asesoría externa tanto en el BID como en el Banco Mundial. Bueno, a partir de habernos definido qué es lo que vamos a analizar, también vamos a definir qué es lo que a mi criterio es importante en esto. En primer lugar, yo siento que es importante delimitar cuáles han sido los lugares donde se han desarrollado estas situaciones y en qué condiciones y en qué circunstancias. La guerra del Chaco es como un fiambre que está entre dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entre medio está lejos de todo lo que son los grandes conflictos de entreguerras. Fundamentalmente me refiero a Etiopía y me refiero a España, a la guerra civil. Pero fundamentalmente tiene un valor muy importante porque es un antecedente que después se utiliza mucho a través de Basil Liddell-Hirsch como aproximaciones indirectas y que es el estudio que se hizo sobre la guerra en África del Norte. Volviendo a nuestra realidad, a mí me gusta mucho lo que escribió el mayor Leandro Aponte Benítez con respecto a el Chaco, porque hay que definir el territorio donde estábamos parados en ese momento. Y él lo hace con una prosa maravillosa. Él dice que son tres los vastos territorios que son conocidos como Chaco. El Chaco Austral, que empieza desde el río Bermejo hacia abajo, hacia el Salado. El Chaco Central, que se sitúa entre el Bermejo y el Pilcomayo, la actual Formosa. Y ahí, a partir de ahí está el Chaco Boreal. Él lo define en una región que está limitando al norte y al nordeste con Bahía Negra y las serranías que pasan por el
por las alturas del Chochís. Después también dice que de ahí se traza una línea hasta el Cerro de la Concepción, y al oeste queda el río Parapití y la cordillera de Chiriguanos o la Guarahue, y a partir de ahí al sur tenés el Pilcomayo y después el este el río Paraguay. Es una extensión territorial muy importante, de 297.908 kilómetros cuadrados. Y eso ya nos da el pie para la primera duda metodológica. ¿Por qué el Chaco era tan importante para Bolivia y por qué el Chaco era tan importante para el Paraguay? Era importante para Bolivia porque era un país que estaba creciendo demográficamente, necesitaba recursos para explotar de la zona del Chaco, y fundamentalmente su expansión era una necesidad muy fuerte para la navegación del río Paraguay y la obtención así de un comercio fluido con el mundo a través de un río como el río Paraguay y el Paraná. Eso ya determina una necesidad de expansión de carácter económica y de mejora de las condiciones económicas de Bolivia. Para el Paraguay es diferente, es vital la tenencia del Chaco, y vital desde el punto de vista de político, vital desde el punto de vista económico, vital desde el punto de vista geopolítico. Su existencia estaba en juego. Es interesante analizar ese punto porque eso le da validez a por qué se tenía que tomar determinadas actitudes con respecto al conflicto que se venía convirtiendo en algo larvado, algo latente que luego iba a empezar a surgir. Es interesante esto porque en realidad define los objetivos que tenía cada país desde el punto de vista geopolítico. Yo creo que cuando ubicamos al terreno, estamos ubicando los objetivos por los cuales vos querés pelear ese terreno, tenés la necesidad de hacerte de ese terreno. Cuando se empezó a analizar esta situación, bueno, lo primero que se hizo fue ver qué enseñanzas se podían sacar. Desde el punto de vista de carácter militar, bueno, las enseñanzas eran simples: la necesidad de una artillería, la necesidad de tener una buena infantería, de tener una buena caballería. Y ahí empezamos a ver la necesidad de analizar muy, pero muy en profundidad la mentalidad de cada uno de los componentes o jefes del ejército, tanto paraguayo como boliviano. Bolivia venía atravesando ya prácticamente desde 1926-27 problemas políticos muy profundos, que tenían un complejo bastante duro de elementos que venían de lo social. Es un país que tiene una diversidad muy alta en carácter de población, en formas de pensar y de actuar de su gente. Son los orientales diferentes a los collas y mucho más a los de las yungas. Entonces, todo esto requería un replanteo. Ellos optaron por tener oficiales extranjeros al frente de sus armas y no confiaron nunca en tener un buen Estado Mayor propio. Ese yo creo que es un error que les costó muy caro. No tanto porque perdieron la guerra, no, eso es circunstancia, sino por el hecho de que se encontraron en un momento determinado con la necesidad de convivir con gente que no entendía a los que estaba conduciendo. Por consiguiente, ahí ya había una diferencia. Estigarribia era un hombre muy, muy capaz. Era sobre todo un hombre de campo, y era un hombre que tenía una visión muy, pero muy inteligente de cómo operar con su propia gente, con los paraguayos. Él sabía que si tocaba uno iba a haber un problema, si tocaba otro iba a haber otro problema. Y cuando él fue convocado por el presidente Ayala en el Uruguay para ver cómo iba a armar su Estado Mayor, para cada una de las personas con las que teóricamente no debía contarse, él les encontró un espacio dentro del teatro de operaciones, dentro de su Estado Mayor, y con eso logró mantener una calma y fundamentalmente unidad de criterio y unidad de mando. Y al que no cumplía con esos dos conceptos básicos de la conducción, bueno, habían diferentes actitudes, nunca el fusilamiento obviamente, pero sí ponerlo en penitencia tiempo corto,
que un hombre que había visto lo que fue la guerra del Marruecos, como fue Estigarribia, entendiese la necesidad de lo que es actuar sobre líneas interiores. Él sabía perfectamente que mientras no se acercara al río el enemigo, él iba a tener posibilidades de maniobrar. Que fue un error Boquerón, que podían tomarlo antes, después. Esas son todas cosas que es para un café, para una reunión así de amigos. Pero en realidad él sabía perfectamente que si dejaba que caiga Boquerón, después Nanao y todo lo demás, la guerra estaba perdida, porque una vez que se llega al río ya no defendés nada, al contrario, te defendés nada más para que no te den una paliza mayor. Creo también que lo primero que definió Estigarribia fue que, dado el terreno, él tenía que hacer una guerra de infantería. Eso sería una guerra limitada por distancias, limitada por logísticas, limitada por las aguadas. Y la fue cumpliendo. Y ahí él estableció la doctrina de utilizar los recursos altamente escasos. Y Hermes, vos te acordarás que siempre hemos estudiado los recursos escasos y las necesidades infinitas. Pero bueno, en este caso él supo entender esa situación y avanzó en ese orden. ¿Pudo haberlo hecho mejor? Seguramente. Todos podemos hacer siempre lo mejor cuando ya no tenemos el balazo enfrente. Pero no deja de ser interesante que este hombre haya tenido esa visión. Ante la necesidad demográfica de Bolivia y la necesidad estratégica y de supervivencia del Paraguay. Una de las cosas que a mí me pareció siempre muy importante es esa famosa: Bolivia tenía más aviones, Paraguay tenía más aviones, no tenía. Lo cuantitativo en este caso se suple cuando vos usás la herramienta para lo que podés tenerla concebida. La aeronáutica en el caso del Paraguay fue una herramienta que tenía objetivos muy claros: reconocimiento, propaganda, bombardeo y apoyo a tierra en algunos casos, y fundamentalmente mucho de logística, porque si observamos a la aeronáutica paraguaya durante toda la campaña bélica, evidentemente nos encontramos con un uso de la logística de los aviones de transporte para evacuar personal herido. Y fue muy importante la tarea que se realizó en ese aspecto. También se trabajó muy bien en cuanto a qué comprar con los escasos recursos que tenía el gobierno. Yo no soy partidario de ningún gobierno, ni liberal, ni colorado, ni nada de eso. Yo hablo nada más que desde el punto de vista económico. Primero se definió que nuestra aviación, como no íbamos a poder comprar nunca nada afuera, íbamos a tener que contentarnos con lo que había y había que darle el uso más fuerte que se podía. Después lo importante también es cómo se formó la conciencia aeronáutica en el Paraguay. En Bolivia vemos que desde 1913 había ya una especie de protoaeronáutica que después se consolidó con la venida del teniente coronel Hudson a La Paz, con un Curtiss Wasp, un triplano. Y bueno, hizo unas evoluciones, pero aparentemente poco afecto al etílico, este muchacho, lo destrozó. Y bueno, y ahí se acabó un sueño. También se plasmó esta indecisión, esta falta de sueños por la aviación en Bolivia, con los raids de oficiales y pilotos bolivianos. Pero no es hasta 1925 que empieza a operarse con más organicidad, cuando el mayor Haberli, un suizo, se hace cargo de la Escuela de Aviación Militar, y con el mayor Lemaitre, que era también un suizo, empiezan a hacer la formación de pilotos, fundamentalmente para la utilización de los aviones que después en el 27 se habían comprado, que eran los Vickers 143 y los Vickers Vespa, etc. Aviones comprados en Inglaterra, que en realidad no eran aviones muy difundidos. Los usaba, creo que el cuerpo aéreo irlandés, los usaba la RAF, y los Viper 143 eran solamente Bolivian Type, con lo cual compraron lo que ellos necesitaban, que era velocidad, armamento, y cumplieron también con los requisitos básicos de reconocimiento, de bombardeo. Y se hicieron muchas campañas hacia el Chaco paraguayo. De hecho, Pitiantuta es un ejemplo claro de la utilización de la aviación para hacer reconocimiento. En el caso fuerte de Bolivia, podríamos decir que esto después no dio tantos resultados favorables. Si bien se lograron buenos pilotos, como por ejemplo
escritor, poeta, era un loco lindo, como le decimos nosotros acá en la Argentina. Y fundamentalmente Bilbao Rioja, un verdadero adelantado e incomprendido por los mismos bolivianos. Un hombre que tenía una visión maravillosa, que después no quisiera olvidarme de nombrar para resaltar un poco su valía. Un hombre muy, pero muy culto. Específicamente, era un intelectual y un verdadero estratega. Para suerte paraguaya, no lo escucharon. Después de eso, también es interesante destacar que Bolivia tenía una capacidad de aeronáutica muy buena, muy buena. Tenía aviones de combate, de caza, de bombardeo, de reconocimiento, de transporte, etc. Estaban muy bien equipados. Y fundamentalmente, lo que no tenían muy bien claro era el servicio de mecánicos, no era tan bueno. Si nosotros nos guiamos por lo que cuentan varios historiadores bolivianos, tenemos que decir que, gracias a Dios, eran malos los mecánicos bolivianos, porque caían aviones a patada. 4 se perdieron en el último año de guerra, con accidentes, que no sé si fueron accidentes o no, pero se perdieron. Se perdió Montaño, se perdió Dorado, Cronenbol, etc. Y toda esta gente yo la conozco más por narraciones de mi papá que por estudios profundos. Me gustaba mucho escucharlo. Siempre me pareció que era un hombre muy equilibrado en hacer sus juzgamientos. Y lo noté cuando en el año 1977, estando en Santa Cruz de las Sierras, bueno, varios pilotos bolivianos que habían estado en Italia también con ellos, comprando armamento, nosotros también estábamos comprando armamento, lo agasajaron en el club de tenis de Santa Cruz, y esa noche estuvimos hasta prácticamente las 6 de la mañana, y todos recordando su paso por la aviación, todos recordando las peleas que tenían y esa camaradería que hay entre los hombres del aire. Y me pareció muy, muy lindo, porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de tratos con mis colegas. Para el Paraguay creo que deberíamos tener un capítulo aparte, porque tenemos cosas muy buenas para rescatar, muy buenas, pero hay que sacarse la bandería política como primera idea, porque a veces eso desdibuja a las personas. Cuando uno ve cómo evoluciona en el año 28 la aviación boliviana, cuando uno ve los ataques a Bahía Negra del año 28 de Faustino Rico Toro y Lemaitre fracasó como buen mercenario, no tenía puesta la camiseta, y Faustino Rico Toro era un hombre de mucha capacidad de pelea, pero a veces eso no alcanza solamente. Paraguay tiene un concepto de poder aéreo que se instala en el año 26. Si bien es cierto que la escuela de aviación nace en el 23 con 500.000 pesos que destina el Estado Nacional para abrir las puertas de la escuela, el material que estaba ahí era producto del 22, ESBA 10, ESBA 5, los SAN 2 y 3 que venían de la Primera Guerra Mundial. Era un material que se había comprado para el 22. Y yo digo que en este caso debemos tomar la Revolución del 22 como un hecho realmente milagroso para el Paraguay, porque le dio la conciencia de la necesidad de tener un arma aérea. No como la conocemos como Fuerza Aérea, en realidad para mí eso es una frase muy, muy amplia, muy rimbombante, que no la entiendo, así de simple. Para mí Fuerza Aérea es otra cosa, es estratégico, es táctico, también tiene que ver con poder disuasivo, etc. Tiene una serie de connotaciones que en Estados Unidos lo vemos de esa manera. En Sudamérica, no. Y en este caso, cuando se abre esa escuela, lo primero que se hace es darnos idea de la necesidad que teníamos de fomentar el espíritu de la aviación. Los primeros pilotos que se anotaron no querían. Aponte era de administración. Y así, estaban los de infantería, estaban los de caballería, los de artillería. La imagen que había de la aviación era que tenías un accidente y te matabas. Y cuando uno veía esos aviones, ciertamente era para tener temor. Pero bueno, en el año 23 y 24, José Domingo Jara, lo mismo que Emilio Nudelman, Benítez, van al Brasil y en el campo 2 de Alfonso aprenden el arte de la volación, como se le decía. Pero después vuelven. Y cuando vuelven, tenemos que empieza un grupo nuevo de gente a ocupar esos puestos. Y muy bien apoyados por un grupo de oficiales
oficiales jefes, como por ejemplo Ayala, que es el que abre la posibilidad del debate de la necesidad de tener una aviación, una aeronáutica buena, útil, y que cumpliese con determinadas cosas, porque sabía que plata no había. Además se había cometido un error muy grande en la adquisición de material, porque los cazas, que tenían que ser los que tenían que proteger con más fuerza el espacio aéreo, cuando se compraron se siguió una idea de los argentinos que estaban en Europa también, dotar a los Bivol, avión que tenía muy buen uso en Chile y también en Brasil, en la Revolución Vermelha, de motor lineal, y el desplazamiento del centro de gravedad por el hecho de poner debajo del asiento el radiador Lamblin, le quitaban toda posibilidad de maniobra, con lo cual un avión de combate que necesita maniobrabilidad se convirtió en un ladrillo. Pero yo quiero destacar que fue muy importante el apoyo y el aporte que hubo por parte del gobierno de turno y también de muchos jefes. Uno de los jefes más desconocidos de la aeronáutica, que fue el verdadero embajador de la aeronáutica, fue después coronel Franco, Rafael Franco. Yo no soy febrerista, pero no puedo no reconocer que un hombre que era del arma de infantería, que fue enviado a la aviación para decirle, bueno, tomá, seguí cobrando el sueldo, sin embargo él aprendió a volar. Y cuando tenía que dar su examen, no lo dejaron. No lo dejó Manlio Schenoni, que era ministro. También me parece interesante no solamente ver que hubieron 4 promociones formadas en la Escuela de Aviación en el Paraguay. Primero, la misión francesa, que fue muy buena, con el coronel Fromont en la parte aérea y con el chef Pommier, que era el jefe de mecánicos. Y tuvimos la gran suerte de que estos muchachos que se animaron a ingresar a la aeronáutica fueron muy buenos, excelentes. De la primera promoción hasta la 4ª promoción, se puede decir que todos han sido verdaderos caballeros del aire. Y fundamentalmente recibieron las enseñanzas de gente muy capaz. También está la época de Souvillé como director de la escuela, el mayor Souvillé, que decía que él no entendía cómo podían volar los paraguayos el Bivol 73, que no era un avión, era una cosa asquerosa, pero sin embargo era el material, como dice el mayor Leandro Ponte Benítez, era el material que la patria podía comprar, y había que honrar esos dineros que eran producto del pueblo. Tampoco tuve conocimiento yo jamás con el mayor Leandro Ponte Benítez, físicamente nunca lo conocí, pero sí sé que mi papá lo respetaba muchísimo, no lo quería, no se querían, pero eso es problema personal, pero sin embargo siempre sintió un gran respeto. Y Hermes, creo que también tu papá estuvo en la época de la LAN, cuando el mayor Benítez fue puesto por papá como jefe de prensa. Pero bueno, esa es una anécdota. Podemos tener ese coloquio, ese diálogo así con Hermes, con Miguelito Báez Presa, que es una persona que ahora tengo también para darte. Porque yo creo que nos une la pasión, no el fanatismo, la pasión. Y la pasión por la investigación. Yo, si no hubiese tenido esa pasión por la investigación, nunca me hubiera lanzado a hacer esta charla. Porque no soy historiador, repito. Respeto mucho a los historiadores como para poder ocupar un terreno que no me corresponde. La aviación paraguaya, la misión francesa, la misión argentina. Y después, bueno, es imposible no nombrar algunos pilotos. El breve paso de Bozano, sin abandonar lo que era la parte de los arsenales de la Armada. Era director de la aviación militar en campaña. Migone, un señor. Yo nunca voy a olvidarme la pena que me causó en el año 73 ver al general Migone haciendo en un escritorio en cambios guaraní, ganándose unos pesos. Ahí lo respeté como nunca. También el valor, la fuerza y la entereza que tenían estos pilotos, que con recursos muy